información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Bueno, son las 11:10 de la mañana en la República Argentina. Nos vino a visitar Matías Barrueta Beña, es legislador de la ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Frente Patria. Ahora vamos a ver cómo Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires, si va a cambiar el nombre o no, pero bueno, sí a nivel nacional. Fue secretario de Empleo de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es politólogo. Bueno, siempre es un placer recibirlo para charlar en la mañana de Sónica. ¿Cómo andas, Matías? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Van a cambiar el nombre en la ciudad o bueno, va a quedar igual? No, a ver, la verdad es que uno cuando escucha siempre con los nombres pasa que uno se acomoda y me parece que el tema de fuerza juega también con la idea de las fuerzas del cielo, ¿no? Okay. Las fuerzas de la patria. Además, la palabra patria, ¿no? El patria sí colonia, ¿no? Que a veces parece vintage, está más actual que nunca. Además, bueno, me parece que expresa también el liderazgo de Cristina. Así que yo creo que puede terminar siendo también nuestro sello en la ciudad. Habrá que discutirlo, todavía falta para la ciudad. Explícale para una persona que tal vez no esté tan politizada y por ahí está, no sé, ese apático. ¿Por qué se cambian tanto los nombres o los frentes electorales? ¿A qué se debe? ¿Por qué se hace? Explícaselo desde tu visión, desde tu punto de vista. A ver, la comunicación política siempre fue muy importante, ¿no? La comunicación política, cómo uno, si se quiere, o sea, algunos llevan esto al extremo de que es un mercado más y que está el mercado electoral. Entonces las campañas políticas tienen sus publicistas, tienen sus estudios de opinión, su focus, y hay una intención de que alguien finalmente, así como va a una góndola a comprar un producto, vaya a levantar y ponga el voto una boleta. Voto, Los que creemos más en la política siempre lo vemos con cierta desconfianza, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Primero era la radio, después cuando fue el auge de la televisión, ¿no? El tema de la imagen, fue famoso el tema del debate, ¿no? de Kennedy. Exacto. Cuando los que lo veían con Nixon por televisión creían que había ganado Kennedy por la imagen y los que lo escuchaban por radio creían que había ganado Nixon. Exacto. Y ahí se vio la importancia de la imagen. Y ahora, bueno, en la Argentina desde el 83, ¿no? Fue Alfonsín con la aplicación más fuerte de todo esto y sabemos que importa, no para definir elecciones, pero sí por ahí para esos puntitos de diferencia. En eso, bueno, cuando uno elige el nombre, en general tiene que ver, por un lado, una cuestión política, que es que todos se sientan representados. O sea, a veces uno construye frentes con 17 partidos políticos, con diferentes expresiones políticas, y si uno le pone peronismo, como por ahí le gusta a alguno, está limitando, y algunos que no se sienten expresados y demás, entonces hay que tratar de que... Y después, bueno, que sea claramente identificable, ¿no? Tanto los colores como el nombre y demás, con lo que uno expresa. En este caso, bueno, el tema de la patria. Pero después creo que tampoco es que, no sé, si te pregunto en la última elección de la ciudad, ¿cuáles eran los nombres de las alianzas? No te acordás. Me cuesta hasta acordarme. Sí, no era ahora Buenos Aires, éramos nosotros, creo que la mayoría de la gente ya no se acuerda. Tal cual, coincido. ¿Y sos de los que pensás que también las redes sociales vinieron a cambiar un poco, digamos, el círculo de la política o de la forma de hacer política, o no necesariamente? No, yo creo que... Jauretche decía la libertad de prensa es la libertad de empresa, ¿no? Y ese fenómeno que antes teníamos, el agenda setting, ¿no? El marcar la agenda, a ver qué dice Clarín, las radios, todo el mundo leyendo lo que decía por ahí Clarín, y esa capacidad de instalar la agenda, ahora se trasladó, pero eso no quiere decir que se haya democratizado o que haya pluralidad de voces, porque hay algoritmos, porque hay empresas y porque hay algunos claro, que te direccionan la conversación de la misma forma que pasaba antes, pero ahora sin límite. Antes podríamos decir, ¿no? La famosa tapa de Clarín, ¿no? De la crisis se llevó 2 muertos, o sea, podían tapar o hacer tapa. Pero ahora es ya insultar, denigrar, pasar cualquier límite de los consensos de un contrato social de respeto mínimo hacia los demás, que eso no existe en las redes, que además lleva también a la posibilidad de violencia, ¿no? Uno ve el atentado contra Cristina y demás. O sea, hay mucho odio en las redes que después se expresa en la realidad. Pero bueno, también venimos del siglo XX, donde existió el nazismo, el fascismo y demás, que lo hicieron a través de otros medios de comunicación, instalar estas ideas. ¿Está mal si nos ponemos a pensar que en algún momento, digamos, la regulación de ese algoritmo por parte de los estados tiene que estar? No, para mí es claramente una agenda, se está haciendo en muchos lugares del mundo.
El propio Lula en Brasil le puso límites, en Australia se hizo una regulación. Yo creo que uno tiene que ser responsable. A ver, si yo vengo acá y empiezo a hablar y digo que hay que matar a determinada religión, a determinado sector y demás, y vos no decís nada, el que calla otorga, y en cierta forma hay una responsabilidad del que pone el micrófono para eso. Totalmente. Entonces, el que es dueño de esa red social, es lo mismo que en Internet. O sea, existe la deep web, no sé, algo que yo nunca vi, pero que hay Pero que cuestiones ilegales, pero que los estados persiguen, ¿no? Y que tratan de investigar. En este caso es lo mismo. Yo creo que hay límites que tienen que ver, que la justicia, que los estados tienen que regular, y que hay que poner alguna responsabilidad, que no puede ser esta cosa que hace Burrich de elegir a los que critican y elegir uno que dice hay que matar, no sé qué, para irlo a buscar a la casa, o alguien que sube un video, como esto, yo me enteré por mi hija, pero esto es La Cuerpo, ¿no? Que hizo un comentario sobre la hermana del presidente y le cayeron 10 patrulleros a la casa. Sí. Eso me parece muy peligroso y autoritario. Me parece que reglas de juego claras, donde haya un límite a lo que se dice y sanciones a quien brinda la posibilidad de que eso salga al aire y no filtrarlo, me parece que ya está existiendo en el mundo y que Argentina está atrás. Y además la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque vos recién decías esto, que yo hago una entrevista con vos y a lo mejor otro medio hace una entrevista con, si querés, con un libertario, y que en este momento el algoritmo le dé más posibilidades porque está haciendo una entrevista con un libertario a una entrevista con un peronista. O sea, la verdad que eso es increíble. Sí, además, ahora está lo político, pero después también está el tema de... porque existe, por más que la gente crea que no existe. Eso existe. Eso existe, pero además también existe, si se quiere, el algoritmo, que todo algoritmo está diseñado, la inteligencia artificial también, siempre hay alguien que finalmente está cargando sus valores en el algoritmo, pero también existe la cosa de la radicalización, ¿no? Que esto lo vimos, lo que pasa en muchos programas de televisión, ¿no? El tema de un programa de fútbol, de Chimento y demás, la idea de radicalizar dos posiciones y armar una pelea, y eso genera más interés que por ahí lo que se llama Corea del Centro y demás. Entonces se mezclan una serie de cosas que hacen que finalmente lo peor sea lo que termina teniendo más visibilidad. Pero bueno, también somos todos nosotros, a veces, cuando miramos y demás, lo que construimos ese algoritmo, porque finalmente lo que quieren es vender publicidad, ¿no? Se entiende. Matías, y en el día a día, quiero aprovechar tu experiencia como ex secretario de Trabajo de la Nación. Hoy es una de las principales preocupaciones en las encuestas, el mundo del trabajo. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y sobre todo inserto en las políticas del gobierno nacional. Sí, a ver, sorpresa para nadie, ¿no? Porque la verdad que este es un nuevo ciclo de neoliberalismo, que siempre pasa lo mismo. O sea, si uno destruye la industria, si uno echa empleos públicos, si uno baja el salario, baja las jubilaciones, elimina la obra pública, bueno, lo que pasa es que la economía se achica, y la economía que genera trabajo es la economía de las pymes, y hoy tiene que competir contra... Ayer tuvimos el caso de Lumilagro, ¿no? Sí. Que dice, bueno, voy a importar los termos de China. Bueno, son cientos de puestos de trabajo que se pierden, que se va a quedar en la calle. Y esa gente no va a comprar otros productos, y eso se reproduce por miles. Entonces, bueno, ya lo vimos muchas veces, y eso además después baja la recaudación, con lo cual es un perro que se muerde la cola en un contexto muy diferente, ¿no? Yo estuve en la gestión con Tomada, con Cristina, sí, con Néstor, y era otro el mundo del trabajo. La verdad que la economía de plataforma comenzaba, existía. Hoy la verdad es que ya con el gobierno de Macri, después con el gobierno de Alberto Fernández, empezamos a ver esto de los asalariados que están bajo la línea de la pobreza, el doble trabajo, mucho trabajador con convenio colectivo que sale después a subirse a un auto, a una moto, a tratar de ganar. Bueno, sectores como los medios de comunicación y demás siempre tuvieron esta cosa. Lo mismo hoy, todos aquellos que tenían, no sé, la investigación, CONICET y demás, bueno, también muchos están yendo del país directamente. Está complicado por cuestiones estructurales, está complicado porque ha bajado la calidad del empleo, porque hay una precarización, porque no hay cumplimiento de las normas laborales, no hay inspección del trabajo y demás, y plantea una agenda de mayor precarización, intentando instalar esta idea de que el problema de la Argentina sería las normas laborales. La verdad es que hoy terminas teniendo un esquema donde el costo laboral es alto en dólares, pero el salario no alcanza para comprar nada. Exacto. Entonces es como el peor de los mundos, y pareciera que en la agenda del gobierno ni siquiera existe el problema. Entonces es difícil poder trabajar con un gobierno que tiene un único objetivo, que es
intentar bajar el déficit fiscal y a partir de ahí la inflación, y hacerlo a partir de endeudamiento permanente hasta que le dure a alguien que le preste la plata. Es lo mismo que vimos en otras oportunidades y en ese sentido lo que tenemos sí que hacer nosotros es tener muy claro cuál es el programa a implementar una vez que esto vuelva a fracasar. Bueno, pero eso es interesante. Cuando el otro día lo hablaba con Delfina Rossi, que le hacía una entrevista y ella me decía, bueno, es hasta el momento que alguien le diga, mirá, no te prestamos más. Porque, digamos, no estamos generando nuestros recursos para poder seguir para adelante. O sea, el momento es hasta que alguien no te preste más. Acá hay dos variables. Una es esa, que fue lo que le pasó en su momento a Macri, y que en este caso ya usaron la bala de plata, que es el Fondo Monetario Internacional, con lo cual, y cuando uno ve los números y escucha a personas como Marina del Polleto, que no es alguien que... Sí, claro. O sea, y los números son clarísimos, porque cambiaron las LELIQ por Lobo Preal, están jugando en el dólar, no abrieron el cepo en realidad para las empresas. Uno ve desde las empresas más grandes, ¿no?, que se están yendo, todo lo que es el esquema de estación de servicio de Shell, ahora Carrefour, diversas empresas que se están yendo, y el tema de la apertura. O sea, está por un lado eso, y por el otro lado está el tema de que la expectativa de quienes votaron, y sobre todo frente a la disolución de los dos gobiernos anteriores, también empieza a crujir. Esto que pasó ayer con los gobernadores, ¿no?, que dicen, escúchame, a ver, vos te estás llevando $2.000 millones. O sea, Sturzenegger dice, nosotros ahorramos $2.000 millones por la reforma del Estado. Ponele que se hacía, en realidad, los salarios públicos, por lo que valen, no llega a esa cifra, pero ponele que se hacía. Bueno, es exactamente lo mismo que le robaron a la provincia, por el impuesto a los combustibles, por la obra pública, y no estoy contando las transferencias que hacían por el tema del fondo docente. Entonces los gobernadores dicen, ¿cómo es esto? A ver, yo tengo que pagar los costos de no tener la plata y te tengo que votar mientras que vos me insultás. Entonces me parece que lo de ayer fue muy importante porque expresó no solo la necesidad de fondos de los gobernadores, sino que les empieza a ser políticamente rentable votar en contra del gobierno de sus provincias de cara a un año electoral, y eso tiene que ver con que Milei está cayendo en todo el país. Omarcito. Sí, Matías, sabes que, bueno, escuchando el contexto que estás comentando y demás, bueno, nosotros todo el tiempo estamos como analizando también la situación y la coyuntura política. Digo, ¿por qué crees por ahí que hay un votante que por ahí sigue teniendo esa esperanza que, bueno, las encuestas también lo dicen, cada vez menos, ¿no? Pero ¿por qué crees que lo siguen apoyando todavía, aún teniendo este programa económico, ¿no? A ver, a Macri lo votó para su reelección el 43%, creo, más o menos, de la gente, ¿no? Y nosotros, después de un gobierno que la verdad no fue bueno, a Massa también lo votó más o menos un porcentaje del 40 y pico en el balotaje. Entonces, me parece que hay núcleos duros en términos de dos modelos de país muy diferentes que se consolidan y que lo que está en disputa está un poco ahí en el centro. Esos sectores, uno, a ver, desde un lado lo puede decir que hay creencias, si se quiere, más profundas, digo, creencias, valores, ¿no? Una ideología en términos de cuál debe ser el rol del Estado, cuál es el país con el cual yo me referencio, cuáles son los valores que uno construye en términos de creer que el mundo es un lugar donde cada uno tiene que correr una carrera individualista para tratar de ganar, o si existe la necesidad de construir igualdad de oportunidades y que haya una idea de solidaridad, que eso es algo que está presente y que en la Argentina viene desde sus orígenes, ¿no? De diferentes modelos. Aquellos que dicen, no, lo que nos conviene es tratar de hacernos amigos del poderoso, y aquellos que dicen, no, juntémonos con América Latina y tengamos dignidad. Esto existe de los orígenes de la patria y hoy también se expresa. Lamentablemente, de un lado está el campo nacional y popular, que cada vez que lo hemos logrado en los 12 años, por ejemplo, con Perón también y demás, poner sobre la cancha, hemos demostrado que se puede construir un país diferente. Y del otro lado hoy hablan del modelo Perú, ¿no? La verdad que creen en la idea del modelo Perú, que es la idea de que haya un banco central que no dependa de la democracia, llevarse puesto cualquier presidente o cualquier congreso que no les guste, y que haya un porcentaje muy chiquito de la población que la pase bárbaro. Mientras que además, digámoslo, en Bolivia, en Ecuador y en Perú está creciendo el narcotráfico, la ilegalidad, bandas que controlan el territorio. Es una situación donde sí, es increíble. Está muy complicado y se todo. habla poco también, ¿eh? Y te lo ponen como modelo, además. Entonces me parece que eso es muy peligroso. Pero bueno, hay gente que tiene esas cuestiones que hace que a veces uno diga, bueno, no sé, en la provincia de Buenos Aires hay 3 millones de jubilados. ¿Hay un jubilado que pueda votar a alguien que le veta un aumento? Ayer lo que se votó fue aumentar el bono 40.000 pesos, de 70.000 a 40.000, que está congelado desde hace tiempo.
tener un aumento del 7,6, que es lo que le robaron en el empalme. Es muy mínimo y Milei lo va a vetar. Y vos decís, hay jubilados que van a ir a votar igual. Y sí, van a ir a votar igual, porque fueron antiperonistas toda la vida y porque por ahí ven ciertos medios de comunicación, tienen ciertas lecturas, ciertos grupos de amigos que terminan echándole la culpa y que finalmente su agenda es: Cristina debería estar presa con tobillera y deberían pegarle un tiro en la cabeza. Y terminan repitiendo eso, lamentablemente, porque hay periodistas, ¿no? ¿Qué sé yo? Leuco, por ejemplo, no sé, se pasó haciendo programa toda la vida, nombrando a Cristina 20 veces por programa, diciendo que era la causa de todos los males. Bueno, eso va penetrando, y después, bueno, la realidad se va imponiendo hasta que esas personas empiezan, como está pasando muchos de los votantes de Milei, que dicen, bueno, yo no voy a votar, pero eso no termina de inclinarlos para otro lado. Pero bueno, hay un porcentaje de la población que sí, uno puede decir, tiene un poco más de perspectiva y que finalmente el bolsillo y la realidad le termina imponiendo, y eso es lo que uno tiene que apelar. Para nosotros sería muy importante en la provincia de Buenos Aires poder ganar. En Córdoba seguramente al gobierno le va a ir muy mal también, y que eso, bueno, construya un Congreso que pueda hacerse cargo frente a este Ejecutivo que, bueno, que desconoce el funcionamiento de la República. Recién algo lo dijiste al pasar, pero es importante analizar lo que ha sucedido en varias provincias, de alguna apatía, si querés, por parte de la gente que no va a votar. ¿Vos qué crees que es esa gente que no va a votar? ¿Está enojada con el peronismo porque no vota al gobierno y tampoco vota al peronismo, que a lo mejor era votante histórico? ¿O directamente está enojada con todos y no me importa nada y no, el sistema no me resuelve los problemas? ¿Qué lectura podemos hacer de esa gente que no va a votar? Que es mucha. Sí. Nosotros tuvimos una experiencia, ¿no?, en el 2001, que veníamos del menemismo que logró su reelección y demás, pero que después entró en crisis. La alternativa que se armó de la alianza fue un fracaso total con De la Rúa, con Sturzenegger, con Patricia Bullrich y con los que están ahora. Y eso provocó algo que se acuerdan que fue la reacción en las elecciones, que fue el tema del voto, una feta de salame, clemente, votar cualquier cosa y demás, y un voto bronca expresado por ahí, que en la calle además era insultar a todo lo que era la clase política. Hoy me parece que se da un fenómeno también en algunos sectores de descreimiento, de crisis, de bronca, que no llega a esos niveles, pero que hace que mucha gente crea que no tiene que ir a votar. Algunos porque creen que la política no les impacta en su vida, porque dicen, si pasan los gobiernos y yo siempre estoy más o menos en la misma situación, no cambia nada, voto uno, voto al otro y me pasa lo mismo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucha autocrítica y mostrar que aprendimos del fracaso del último gobierno. Y otros tienen bronca, antes te decía fuera del aire, o sea, yo le presto mucha atención y viendo, hay algunos que dicen, yo no quiero ser cómplice, como diciendo, yo no quiero votar a alguien que me vuelva a defraudar. En todo caso, quiero poder putearlo tranquilo sin ser responsable de eso. Y bueno, me parece, hay muchos jóvenes hoy que no están yendo a votar, pero este es un fenómeno que se venía generando. En el 2021, por ejemplo, fue una elección que hubo mucha gente que no fue a votar, en lugares, sectores populares que votaban mucho. Me parece que es un tema para prestarle atención, porque aquellos que están en contra de la democracia, tarde o temprano lo van a usar para deslegitimarla, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves el peronismo de cara a octubre también y el armado? Que bueno, obviamente me imagino que hay que tratar de seguir sumando compañeros, gente que pueda decir, bueno, hay que ir por más a lo que se sacó ahora, a pesar de que la elección no fue mala. Yo la verdad creo que acá venimos haciendo las cosas bien. Tenemos un bloque de 18 legisladores, vamos a hacer 20, y la verdad es que en la legislatura vamos llevando la agenda a nosotros. 20 de 60, ¿no? Es un número menor. Claro, es un tercio que expresa lo que venimos sacando en las elecciones, mientras que el oficialismo explotó. O sea, en la ciudad se da un oficialismo que lo votó el 7% de la población de la ciudad en esta elección. O sea, sacaron el 15%, pero es el 7%. No tienen rumbo político, están absolutamente perdidos, subejecutan, le sobraron 880 mil millones de pesos en el primer trimestre, la ciudad está sucia, crecieron los robos, están desfinanciando la salud, los ESAC están abandonados, la educación, ayer estuve con el programa Adultos 2000 de Terminalidad Educativa, que están cerrando sus sedes, o sea, todos los días no se hace cargo de la parte que le toca del Garrahan, no vacuna a la población, están creciendo enfermedades con el sarampión, porque no se vacuna, no hay campañas. La verdad que el gobierno de la ciudad está absolutamente perdido, y en términos políticos se fraccionó de una manera donde hay un bloque
de Larreta, otro de la coalición cívica, otro de Ocaña, y le quedan 7 legisladores, es decir, casi nada. Así que tenemos esa situación y me parece que nosotros... Pero vos recién dijiste algo al pasar, pero plata hay. Muchísima plata. La ciudad de Buenos Aires tiene muchísima plata y además, a diferencia del resto de las provincias, viene creciendo muchísimo el dinero que viene de Nación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tuvo una caída de la recaudación, que de alrededor del 11% en el primer trimestre por la crisis económica, porque el 74% de la recaudación Eso de la es IVA. ciudad es ingreso bruto. Es ingreso bruto y después la transferencia de Nación que vienen de IVA y ganancias. Pero como Nación le viene transfiriendo el tema de la transferencia de la policía, además compensa y termina siendo un 5 menos. Pero no gasta, no invierte la plata, no toman decisiones, no gobiernan. Y por el otro lado, bueno, el gobierno nacional, ¿no? en toda esta crisis que estamos empezando a ver en términos de manejo de lo financiero, de dudas sobre el tema del dólar, de que vuelve ahora a crecer la inflación y demás, me parece que nos da una oportunidad fuerte de cara a octubre. Nosotros aspiramos dentro de 2 años a poder gobernar la ciudad, es mucho tiempo que está esta fuerza política. En la última se dirimió, si se quiere, una especie de interna. No sé si van a ir juntos o no, la Libertad Avanza y el PRO. Necesitas abrirte más para eso, ¿no? Para llegar a la jefatura de gobierno de la ciudad. Necesitas, digamos, como abrir más el espacio a otros sectores. Sí, yo creo que no es tanto por dirigentes, sino en términos de oferta. O sea, seguramente en octubre se va a clarificar en términos de que va a ir Patricia Bullrich, no sé, de candidata por la Libertad Avanza. Se van a terminar de comer lo que queda del PRO. Macri ya está, no sé ni dónde está en este momento, mientras que están entregándose a firmar la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí, el otro día dijeron esto de que iba a ser como un embajador plenipotenciario, que Milei pensaba en un embajador plenipotenciario para que vendiera Argentina al mundo, ¿no? Algo así. Sí, es como que le toman el pelo, ¿no? Mientras se le van llevando todos los dirigentes. Que no quieren ir allá, ¿no? Y por más que no compartan algunas de las cosas, terminan yendo para allá. Pero digo, para mí es un escenario, es verdad que es un desafío en la ciudad de Buenos Aires. Hoy me parece que nosotros, más que pensar en las elecciones, tenemos que ver cómo, frente a un ejecutivo que está totalmente perdido y un legislativo donde somos la principal fuerza opositora, aunque no tengamos mayoría, construimos una agenda legislativa donde votemos cosas a favor de la gente. Nosotros estamos proponiendo que los monotributistas no paguen ingresos brutos en la ciudad, que los trabajadores públicos dejen de pagar. Más allá de la actividad que sea, que no paguen. Que no paguen, cuesta 70.000 millones. Y te estoy diciendo que 880.000 millones subejecutaron. Sería algo lógico. Entonces hay que ayudarlos. Las industrias. Hoy los hoteles de 2 y 3 estrellas están ocupados en un 34% por el tema del dólar, por la crisis, porque no hay turismo interno, porque se acabaron políticas como el previaje. Entonces hay que darles una mano para que no echen, con compromisos, ¿no? Claro. Que no echen a la gente y demás, pero hay que darles una mano. La gastronomía, hay sectores, la construcción, se perdieron el 30% de las empresas de la construcción en estos años, mucho por la obra pública a nivel nacional es este dato. Pero digo, tenemos que hacer eso. Hay propuestas de diferentes bloques. Lo que nosotros decimos es hagámonos cargo, construyamos una mayoría en la legislatura, como hizo el Congreso ayer. Personas muy diferentes, con intereses diversos, se pusieron de acuerdo en una agenda y se votó a favor de los jubilados, se votó a favor de la discapacidad, para tener políticas por la discapacidad, se votó para que le devuelvan la plata a las provincias, se votó Bahía Blanca, que había vetado Milei. Entonces construyamos una agenda entre todos los que nos decimos opositores en la ciudad, porque hay veces que algunos hablan, van a los medios, pero después votan de otra manera a cambio de un subsecretario, un director de banco y demás. Bueno, construyamos una mayoría, construyamos esos votos y démosle respuesta a la población en un momento que le está pasando mal, y creo que esa es la forma de después tener una mayoría y no a partir de sumar 2 o 3 dirigentes. Matías, siempre es un placer recibirte acá en el streaming de Sónica. Gracias por venir y bueno, obviamente vamos a seguir charlando de acá de cara a octubre. Gracias. Dale, no, muchas gracias. Y sí, esto, la verdad que día a día, ayer fue un día bravo, muy particular, pero me gusta eso, ¿no? Y yo creo que en la ciudad tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Que la política muestre que es la forma de resolver los problemas a la gente y no parte del problema. A mí me da mucha alegría porque creo mucho en la democracia y creo que estamos frente a un intento de ruptura de un contrato social, de un contrato democrático, y en la medida que la política esté a la altura, bueno, le vamos a dar a nuestro pueblo la esperanza para que vaya a votar y para que tengamos otra realidad. Yo recién decía en la editorial esto, que la gente
muchos en las redes sociales dicen, no, se quieren llevar puesto el gobierno. Pero en realidad cuando uno ve lo que está sucediendo constitucionalmente es lo que hemos estudiado en derecho usual, en derecho constitucional, es decir, la república está funcionando. Después te puede gustar o no lo que salga en el Congreso, pero o te puede gustar o no lo que diga la justicia, pero digamos, la república está, ahí está, está. Además, los legisladores los votó el pueblo también, y además, por algo se llama oposición, porque se oponen. O sea, si no, te pasa lo que pasa al PRO, que no se sabe qué son, y terminan en la misma lista. Pero viste que uno tiene que terminar explicando cosas obvias. Sí, igual uno ya a esta altura le cuesta, ¿no? A veces entender, porque uno mira y dice, ¿cómo puede ser que este sea el presidente que diga lo que dice, que los que están alrededor? Ahora, cuando pasan a esta situación donde van a la madrugada y se llevan gente presa y los tienen detenidos incomunicados, como le pasó a los militantes políticos, por algo que es una contravención como mucho, y que además es una reacción a un tipo como Espert que pide bala y que es lo más agresivo, o sea, que está permanentemente incitando a delito. A la madre, por tener una cédula azul, la fueron a buscar. Gente en Ezeiza, nosotros fuimos a Ezeiza el otro día en la cárcel de Ezeiza, una persona por poner un pasacalle. O sea, esto lo habíamos dejado atrás. La verdad que cuando pasan a eso, lo de la red, yo creo que genera el caldo de cultivo para esto. Pero cuando pasaron a esto, me parece que tenemos que ponerle un límite, porque bueno, ya el nunca más, ¿no? Que nosotros creemos que es un consenso. Hay gente que ayer pedían tanques en la calle, Sí, Borbonet claro, en el por Congreso, eso, y parece que todo es una joda. Y después, bueno, tenemos atentado contra Cristina, tenemos gente presa, tenemos proscripción, y esto cada vez va. Sabemos que la democracia es un conjunto de atributos que no es blanco o negro, es algo que se va perdiendo cotidianamente y que es avalada por algunos de decir, mirar para el otro lado porque van a buscar a alguien que no soy yo. Y después lo van a buscar a él también. Entonces hay que poner un límite más allá de que uno sea de esa fuerza política. Me parece que esa es la responsabilidad de muchos que hoy se quedan callados. Matías Barroetaveña en la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.